Esta tarde saludamos con mucho gusto a Andrea Pionkowski, nuestra abogada de inmigración preferida y también de cabecera. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hoy precisamente nos vas a hablar de las opciones de patrocinio laboral para las personas que quieren venir a trabajar precisamente a Estados Unidos. Así es. Ahora, mira, hay un mito muy grande de que no hay opciones para venir a los Estados Unidos y trabajar legalmente. Y repito, es un mito porque sí hay opciones. El problema es que no son opciones sencillas. Pueden ser opciones un poco complicadas tanto para el empleador como para el empleado. ¿Qué tipos precisamente hay de este tipo de opciones? ¿Qué visas? Mira, una de las más comunes, nosotros que estamos en frontera, es la visa TN. Esa es la famosa visa que es solamente para ciudadanos de México o de Canadá cuando son profesionales y su carrera es parte de ese listado que tiene ese tratado entre estos países. Cuando este profesional tiene una oferta de empleo aquí en Estados Unidos, te permite moverte hacia adelante con la petición de esta visa. Y es súper interesante, es mucho más sencilla que otras, pero no es la única. Si no eres mexicano o canadiense, hay visas de talento, hay visas H1, que son las que son como una lotería cuando eres también profesional. En fin, tenemos todo un alfabeto de visas que podría durar horas hablando de ellas, pero sí hay opciones. ¿Esas visas se tramitan desde aquí, desde los Estados Unidos, se puede hacer o desde el lugar de origen? ¿Cuáles son las reglas? La mayoría de estas visas son para aplicar desde tu país, ¿ok? Porque no puedes haber acumulado presencia ilegal, no puedes haber entrado indocumentado para poder ser elegible para una visa de patrocinio, una visa de trabajo. Ahora bien, hay excepciones cuando, por ejemplo, la persona se encuentra en Estados Unidos legalmente bajo algún estatus. Vamos a darte el ejemplo de que esté aquí actualmente como un estudiante. Okay. Esa persona puede hacer un cambio de estatus y moverse hacia otra visa. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser para un empleador el patrocinar precisamente a un extranjero? Mira, en mi opinión, el sistema que tenemos de visas y patrocinios no es muy sencillo y no es muy llamativo para los empleadores, porque el empleador tiene que hacer ciertos pasos, cumplir con ciertos requisitos para poder calificar y moverse hacia adelante con esa petición. Y obviamente no es tan atractivo, pero no es imposible. Vemos empresas grandes como por ejemplo las redes sociales, Facebook, Google, todas esas empresas traen ingenieros de muchas partes del mundo y eso es nada más un ejemplo de los miles que podrías ofrecer acá. Entonces, no perdamos esas esperanzas. Hay empresas que tienen la capacidad de hacer patrocinios y están interesados en cubrir la falta de empleados que pueden encontrar aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se inicia precisamente ese proceso y cuánto podría llegar a tardar? Depende, típica respuesta de abogado. Pero mira, por ejemplo, las TN, que no son tan complejas porque no requieren hacer como tal un proceso de patrocinio inicial, el empleador nada más tiene que calificar, obviamente, tenemos que analizar si califica o no, pero solamente le tiene que dar una oferta de empleo a un ciudadano mexicano o canadiense que cumpla con los recaudos. Entonces, para ese empleador no es tan complejo. Pero si nos vamos ahora con una petición mucho más estricta que requiere mostrarle al gobierno que no hay nadie como ese empleado, pues obviamente el proceso va a ser un poco más lento y más difícil. Ahora están, por ejemplo, las visas H2, que son las visas para personas que están en la agricultura o en la construcción o en trabajos temporales, pero esos requieren que sean trabajos ya ofrecidos para ese programa, ¿ok? Son trabajos muy, muy específicos. Entonces, bueno, dependiendo de la dificultad de la visa y de la necesidad que tenga el país de ese empleado, pues los tiempos pueden variar. Oye, y sobre todo se me viene a la mente los empleados de agricultura, porque son principalmente los que hacen fila para cruzar precisamente a los Estados Unidos desde Tijuana. Y también que debe tener en cuenta, por último, la comunidad a la hora de confiar precisamente en un empleador aquí en los Estados Unidos. Andrea. Mira, yo he visto tantos casos de fraude de intermediarios que dicen conocer a estas empresas que necesitan a los empleados y les ofrecen supuestamente estas cartas de empleo, les ofrecen la promesa de que aquí los van a contratar y cuando esta persona pasa por el proceso migratorio resulta que la empresa es fantasma, que el contrato no era real. Así que mucho cuidado de esas promesas falsas. Pues muchísimas gracias a Andrea Pionkowski, abogada de la inmigración, por resolvernos estas dudas, Andrea. Gracias a ustedes. Gracias. Con eso seguimos con más.